pero sí se puede, yo creo que falar y en eso sí hay bastante coincidencia, de un sistema de filiación a través de la línea materna. Eso tiene una explicación muy lógica. Los celtes consideraban que la mujer era el pegollo esencial de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque tenía el poder de dar vida, porque podía parir, podía tener fíos. Y eso era la garantía de continuidad de la familia, de la tribu, incluso del clan también. Y luego también por el tema de la libertad sexual que había en la cultura celta, ¿no? Una mujer, pues, sobre todo hasta el matrimonio, podía tener relaciones sexuales con quien quisiese y cuanto quisiese. Ese tabú entre los celtas no existía. Esto llevaba, pues, como podéis suponer, hablando de 2000 años atrás, a que evidentemente aparecían guajes por ahí pululando, ¿no? Y claro, al tener una vida sexual relativamente promiscua, era fácil desconocer de quién era el niño o la niña, de quién era el fill. Entonces, por eso, el sistema de filiación, por esas dos razones básicamente, era matrilineal. Y una característica, como comentaba, de la cultura celta, ¿no? Existía la institución del matrimonio, pero a diferencia de lo que vino después, con el cristianismo, a la mujer y al hombre, por supuesto, no se le exigía una castidad, una virginidad previa al matrimonio. Como comentaba, en el matrimonio no se exigía previamente una castidad y una virginidad, a diferencia también de otras culturas que vinieron después y que coinciden en la época. La mujer podía escoger parella, normalmente no se imponía con quién se tenía que casar, era libre para escoger con quién se quería casar, podía rechazar la imposición matrimonial. Dentro de la familia, por regla general, hay casos y casos, depende también de la zona y de la época, pero por regla general la que mandaba o el que mandaba era el que más riquezas tenía, de tal manera que si la mujer tenía una posición económica, por decirlo de alguna manera, superior a la del marido, solía ser la que llevaba los pantalones en casa. Y para ilustrar un poquitín esto que os estoy comentando, voy a leeros una cita que me parece muy significativa. No voy a pararme mucho en las citas, pero bueno, y que esta sí que me parece muy significativa y que resume un poquitín o ilustra un poquitín todo esto que estoy comentando, ¿no? Y una cita del historiador griego Dion Casio, que recogió por escrito una conversación entre una esclava celta y una mar romana, y dice así: dícilo la mujer celta a la romana: les romanes estáis obligados a seguir un cortesio decidido por les vuestras familias, que vos terminará por desear en manes de un esposo indigno, mientras los celtes podemos escoger al hombre que nos gusta, poro sabemos lo que vamos a topar en el momento que decidimos casarnos. He visto un poquitín la idea de matrimonio que tenían los celtes, que bueno, no os pillarán sorpresa porque coincide mucho con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, damos cuenta de que estamos hablando de 2000 años para atrás, y en estos mismos territorios que ocuparon los celtes, pues pensar lo que pasó a lo largo de esos 2000 años, y cuándo se volvió a recuperar eso. Otra característica de lo que era el matrimonio celta era la dote. Normalmente estamos acostumbrados a que sea la familia de la mujer la que dote a la del paisano o al hombre, ¿no? En la cultura celta existía también la dote masculina. La mujer tenía que poner, o la familia de la mujer tenía que poner una dote al casarse, pero el hombre también. El hombre también. Esto y una cuestión también entre las que hay más escrutinio por parte de los historiadores actuales, de los autores actuales, de los criptólogos, porque bueno, no se acaban de poner de acuerdo si realmente el hombre tenía que aportar al matrimonio tanto como la mujer, si tenía que aportar el doble, si solo lo aportaba él y la mujer no. Y también hay discutido sobre lo que pasaba cuando uno de los dos moría. Por ejemplo, si un hombre o una mujer quedaba viudo o viuda,
si se quedaba con todo eso que se había aportado al matrimonio, si se quedaba solo con la parte que había aportado más los beneficios de la familia en común. De todas maneras, a pesar de que no hay mucho acuerdo, supongo que también depende un poquitín de la época, del territorio. Lo que está claro es que esa dote masculina, que es una de las características principales del matrimonio celta, existía y en todo el ámbito celta. Por ejemplo, en la Galia, está recogido por escrito por Julio César, y aquí en el norte de la península ibérica el barco griego Estrabón también fala de la dote masculina. Hay, muchas cuestiones relacionadas con el matrimonio. No me voy a parar mucho en ellas, precisamente por el tema del tiempo. Pero bueno, aparte del matrimonio en sí, existía, por ejemplo, una cosa que se llama derecho de merca, derecho de compra, que son así quizás un poquitín marxista, pero bueno, nada que ver con el nombre. Aparte del hombre que se casaba con una mujer, de poner una dote, para encima tenía que pagar a la familia de ella, de tal manera que, acordaban una suma, y si la mujer se casaba por primera vez, esa suma iba íntegra para su familia. Pero si la mujer se casaba por segunda vez, luego ya hablaremos un poquitín de cómo y eso de que se casaban varias veces, de esa suma que se acordaba, 2/3 iban a parar a la familia, pero 1/3 iba a parar a ella directamente. Si se casaba por tercera vez, pues mitad para la familia de ella y mitad para ella, y así sucesivamente. Eso es lo que se llama el derecho de merca, que se daba sobre todo en Irlanda y en algunas zonas de Gales. También había poliandria. Estamos acostumbrados a oír que hay actualmente muchas sociedades que son poligámicas, un hombre con varias mujeres. Entre los celtes dábase también la poligamia y también la poliandria. No estaba muy extendido y tenía una explicación. Cuando la posición de la mujer, la posición económica, por decirlo de alguna manera, era superior a la del hombre y el hombre no tenía recursos suficientes normalmente para igualar la dote, pues esa mujer compartía, por decirlo de alguna manera, matrimonio con más de un hombre para que equiparasen sus aportaciones a lo que ella aportaba al matrimonio. Son casos raros, pero bueno, también hay constancia de ellos en la Galia, en la actual Francia y en Britania, en Gran Bretaña. Existía también el matrimonio de prueba, que bueno, podría equipararse a un noviazgo, la convivencia de un hombre y una mujer por un periodo de tiempo determinado, sin compromiso ninguno. Simplemente cuando acababa ese periodo que se dan de prueba, pues o se casaban o cada uno para su casa. Y existía también otra figura, el concubinato. En este caso el protagonista era el hombre que podía tener concubinos, que podía tener, pues serían amantes o queridos, ¿no? Pero siempre con el consentimiento de la mujer. Si la mujer no lo consentía, legalmente no les podía tener. Y además, si consentía que les tuviese, acababan siendo criadas, porque tenían que plegar en casa. Y bueno, existía también el divorcio. El matrimonio celta no tenía ese carácter sagrado como tiene, por ejemplo, con el cristianismo, y existía el divorcio. Una vez que se divorciaban, pues la mujer recuperaba todos los bienes que había aportado al matrimonio y la parte correspondiente de los beneficios que durante la unión matrimonial pues habían algamado los dos. Y es distinto un poquitín a lo que comentaba antes de si quedaba uno viudo, ¿no? Si quedaba uno viudo, no hay mucho acuerdo sobre qué parte llevaba la persona que seguía con vida. En caso de divorcio, repartíase a la mitad los beneficios de la unión y luego lo que había aportado cada uno, pues quedábase cada uno con